Buenas tardes, mi nombre es Ana Belén Gómez Hernández de la Universidad Politécnica de Pachuca en la carrera de Ingeniería Financiera de la materia Cálculo Diferencial e Integral, impartida por el profesor Pedro Díaz Romo en el tema Tasa de interés, analizando la continuidad y diferenciabilidad. El ejercicio 55 de la página 493 del libro ARIA nos muestra el problema de la tasa de interés. En un estado, el impuesto a la venta se establece de la manera siguiente. Para las ventas menores de 1.500, el impuesto es del 3%. Para las cantidades de 3.500 o más y hasta 6.500, el impuesto es del 5%. Y para las cantidades mayores a 6.500, el impuesto es del 8%. Nos pide que construyamos una gráfica de la tasa del impuesto como una función del monto de la venta y que analicemos su continuidad y diferenciabilidad. Lo primero que debemos de hacer será definir la variable x, teniendo una función donde el interés depende de la cantidad en la venta. Por eso tenemos x igual a venta. Lo siguiente sería encontrar las desigualdades en el problema y su tasa de interés respectiva. Nos dice que para una venta menor a 1.500 se le aplicará una tasa de interés del 3%. Tenemos que analizar bien estas desigualdades para poder graficar correctamente, ya que nos dice que son menores a 1.500, por lo tanto 1.500 no es menor que 1.500, por eso se expresa de esta manera. También nos dice que para las ventas mayores o iguales a 3.500 y menores o iguales a 6.500 se le aplicará un interés del 5%. Y para las ventas mayores a 6.500 se le aplicará una tasa de interés del 8%. Ya bien claras estas desigualdades podemos graficar. Tenemos en cuenta que en el eje de las X se graficarán las ventas y en el eje de las Y la tasa del interés. Un punto importante es que la función de interés tiene sentido solo cuando la venta es número positivo. No tiene caso cobrar algún interés de algo que estamos regalando, por eso no consideramos las ventas negativas. Pero lo que sí tiene sentido sería considerar una venta de 0 pesos, pues cualquier porcentaje de interés que se le aplique a 0 seguirá siendo 0. Tenemos que analizar bien las desigualdades, en qué momento tenemos menor que o menor e igual que. Lo que nos pide el ejercicio es construir la función del interés. En este caso, en la gráfica, los puntos vacíos están huecos, no hay nada ahí. Y en 6.500 menor a la venta, tenemos que, como no tiene un límite, se va hasta infinito, pero hasta infinito positivo. Eso quiere decir que cualquier cosa que se compre, por ejemplo, una compra de 8.000 pesos, se le seguirá aplicando una tasa de interés del 8% y así hasta el infinito positivo. Y ya teniendo claros las desigualdades, podemos realizar la función del monto de la venta, que quedaría de esta manera, que la función del interés depende de la venta cuando tenemos estas desigualdades y recordando cómo se escriben los porcentajes en decimal, el 3% sería el 0.03, el 0.03, el 5% el 0.05, el 8% el 0.08 para su desigualdad respectiva.
Esta es una función definida a trozos, ese es su nombre. ¿Esto por qué? Porque va a tomar diferentes valores dependiendo del tramo en el que estemos. Bueno, por ejemplo, en la gráfica del problema consideremos el punto x igual a 2000, por decir algo. Si nos damos cuenta, no hay nada definido para ese valor, es decir, que no existe una tasa de interés para cuando se hace una venta de 2000. Si evaluamos el punto en 2000, no nos dice nada, ni siquiera nos dice que es cero, como veíamos que si era muy diferente cero a ningún valor. Como lo podemos ver, igual para 1600, para 3000, 3001. Por eso es importante que exista la función para ese punto. Es muy importante eso porque si nos fijamos en otro punto, por ejemplo en 1500, si nos damos cuenta, en ese punto hay una bolita blanca. Es porque está hueca. Es para darnos cuenta que ahí no hay ningún valor. O sea que existe un valor para 1400, para 1499, para 1499.9999, y para todos esos sí hay un valor, pero no para 1500. Bueno, retomando el concepto de continuidad, ya checamos el primer requisito, que es que exista f de x. Y en la segunda deben de pasar tres cosas en este punto. Aunque es un solo punto, deben de ocurrir tres cosas diferentes. Que lo primero sería que exista el límite cuando, cuando te acercas al punto C por la derecha, pero por la derecha que existe cuando te acercas igual por la izquierda, y también necesitamos que sean iguales. Esto se puede explicar con estos puntos en la gráfica cuando x es igual a 6500. Si nos damos cuenta, el límite por la derecha, donde nos acercamos de más a menos, el límite para ese punto es donde está la bolita vacía. Y si nos acercamos por la izquierda, que es de menor a mayor, es donde está el punto llenito, ese de abajo. Nos damos cuenta que existe el límite por la derecha y también por la izquierda, pero los valores no son iguales, por lo tanto no existe límite. Bueno, este es independiente del problema, pero sirve para explicar el tercer punto del punto 2. Nos dice que debe de ser igual el valor de la función al límite en ese punto. Si nos damos cuenta, la bolita rellena es la que tiene el valor. Viendo el límite podemos ver que existe acercándonos por el lado derecho y por el lado izquierdo. Sin embargo, tiene un valor diferente. Entonces no se cumple la continuidad, pero el único momento donde se cumple se vería gráficamente así, que es donde el valor de la función y el límite coinciden. Y, y ahora, analizando la continuidad dentro de la función, tenemos que es continua en el conjunto A. Un conjunto son todos los valores donde entran ciertos intervalos. El intervalo, esto se lee como que es igual el intervalo abierto de 0 a 1500 unión con el intervalo abierto de 3500 a 6500 unión con el intervalo abierto de 6500 a infinito positivo. Y esto lo podemos justificar
en los puntos donde no es continua. Por ejemplo, viendo en la gráfica x igual a 0, vemos que no existe límite por el lado izquierdo, aunque por el lado derecho sí existe, no cumple con los requisitos. En x igual a 1500 podemos ver que está la bolita hueca, por lo tanto no existe la función en 1500. En x igual a 3500 no existe el límite por la izquierda, aunque sí por la derecha. Y en x igual a 6500 el límite por la izquierda no es el mismo que por la derecha, por lo tanto no existe el límite en ese punto. Y por ejemplo, es continua cuando x es igual a 1000, porque si nos ubicamos en el punto en el eje de las x cuando vale 1000, podemos ver que por el lado derecho si nos acercamos por el lado derecho, llegamos a ese punto, y si nos acercamos por el lado izquierdo, igualmente. Y eso pasa con todos los puntos que están en esos intervalos. Y ahora analizando la definición de diferenciabilidad en un punto. Nos dice que su definición es una función derivable en un punto como aquella para la cual exista la derivada en dicho punto. Explicándolo ya conociendo el concepto de continuidad, así como este mismo, la estudiaremos en un punto. Para que suceda la diferenciabilidad deben de ocurrir dos cosas. La primera es que la función sea continua en ese punto y la segunda que la derivada por la derecha sea la misma que por la izquierda, recordando que la derivada es una pendiente. O sea que si no tiene continuidad, no puede tener diferenciabilidad. Ese es un punto. Por ejemplo, en el punto cero, es decir, en el pico, no hay derivada, o sea que no se puede diferenciar ahí, pero sí hay continuidad, como se puede ver. Sin embargo, del lado derecho tiene una pendiente positiva y del lado izquierdo es negativa, por lo tanto, como son diferentes, no son diferenciables. Y analizándolo dentro de la función, por último, teniendo claro esto, por lo tanto va a ser diferenciable en los mismos puntos que es donde es continua, es decir, en el conjunto A. ¿Por qué no hay diferenciabilidad en x igual a 0, x igual a 1500, x igual a 3500 y x igual a 6500? Esto es porque f no es continua en esos puntos. Y pues ese sería el análisis de diferenciabilidad y de continuidad en la función. Y donde sí hay diferenciabilidad es en los puntos, por ejemplo, x igual a 5000, x igual a 6000 y x igual a 6499, por ejemplo, porque la derivada por la izquierda es 0 y por la derecha es 0. Viéndolo desde la razón de cambio, tenemos una línea recta, o sea que nunca sube y nunca baja. Por lo tanto, su razón de cambio es de 0 porque nunca cambia. Se mantiene igual todo el tiempo. Por ejemplo, en 5000 tenemos una línea por la izquierda y por la derecha, donde su pendiente por ambos lados es 0. Y con esto ya